¿Alguna vez te has encontrado en ese silencio tenso, justo después de un día entero dedicado a las autoafirmaciones y a la frenética búsqueda de vibrar alto, sintiendo, en el fondo del alma, que una ansiedad silenciosa resuena obstinada en lugar de la paz prometida? Es un cansancio profundo, el que surge de intentar forzarte a creer en una realidad que tu cuerpo, en silencio, niega. Es el dolor de tratar de encajar en una espiritualidad idealizada, mientras en secreto sientes que tu energía está bloqueada, que el autosabotaje inconsciente se repite y que el universo, a pesar de todos tus pedidos y rituales, parece estar en silencio. Muchos de nosotros, viajeros del alma y buscadores de propósito, cargamos con el peso de esa angustia silenciosa, intentando manifestar una vida mejor, pero viendo regresar los viejos patrones, sin que la espiritualidad convencional logre curar esa disonancia interna. La búsqueda de paz y plenitud inquebrantables choca contra esa sensación persistente de que algo fundamental está fuera de alineación. El peligro que la espiritualidad no te cuenta, y que Claudio Naranjo nos invita a iluminar, reside precisamente en el mito del sé luz. La creencia de que debemos estar siempre en lo positivo, siempre arriba, no es ascensión. Muchas veces es solo una fuga sofisticada. Es el esfuerzo de ignorar y reprimir tu yo sombra, eso que realmente sientes, el dolor no procesado, el duelo invisible, el trauma que tu mente trató de callar. Esa huida del presente y esa urgencia de controlar el futuro y la manifestación generan lo que podríamos llamar una falsa espiritualidad performática, una máscara luminosa que, por debajo, esconde represión. No es autenticidad, es un mecanismo de defensa inconsciente disfrazado de despertar. Ahí está el gran error invisible: intentar arrancarte la máscara de tu carácter o de tu dolor sin antes tener la compasión y la profundidad necesarias para entender su función de supervivencia. Claudio Naranjo nos ofrece una analogía fundamental: intentar forzar la curación o simplemente ser luz sin integrar el dolor psíquico es como intentar subir un edificio sin antes reparar las grietas estructurales de la base. Tu carácter, tus patrones de comportamiento e incluso tu autosabotaje son, en cierta forma, estructuras que construiste para sobrevivir a traumas antiguos o heridas que el tiempo no sanó. La espiritualidad que ignora esa base psíquica y emocional está en realidad construyendo un castillo de arena que se derrumbará al primer viento fuerte de una crisis. Esto es lo que el psicólogo John C. Welwood llamó evasión espiritual o vacío espiritual. El uso de la búsqueda de algo más grande como una ruta inconsciente de escape, un mecanismo para evitar el dolor emocional y los traumas profundos que requieren ser acogidos, no anulados. En esta charla vamos a revelar por qué esa huida no funciona, cómo desregula tu sistema nervioso y, más importante aún, cómo iniciar el camino de regreso a ti mismo, reequilibrando tu energía y atrayendo la vida que tu alma realmente anhela, basada en la verdad y en la coherencia interna. Inspirados por los profundos enseñamientos de Claudio Naranjo, del Dr. Gabor Maté y de Carl Jung, nos sumergiremos para encontrar la paz que habita en la aceptación. El cuerpo, amigo mío, es un espejo implacable del alma y grita lo que la mente intenta silenciar. El error invisible de creer que vibrar alto es solo un acto mental, una decisión intelectual, necesita ser descifrado por la ciencia de la experiencia. Tu frecuencia vibracional disonante, esa que insiste en manifestarse como cansancio o ansiedad crónica, es la suma compleja de tu sistema nervioso en desequilibrio, de los traumas que aún llevas en el cuerpo y de los neurotransmisores del estrés que están constantemente en alerta. Es como si tu biología estuviera emitiendo una señal constante de peligro inminente, incluso cuando tu mente está en meditación o visualizando abundancia. El intento incesante de ser positivo todo el tiempo, de forzar una sonrisa ante el dolor, tiene un efecto bioquímico devastador. Esa negación emocional eleva el cortisol crónicamente en tu organismo, y ese exceso de estrés no es solo una sensación, literalmente bloquea la plasticidad cerebral, el camino por el cual podrían formarse nuevas conexiones de sanación. Tu cuerpo, en lugar de abrirse al flujo divino,
se convierte en un emisor constante de una frecuencia de lucha o huida, el mismo estado de alerta de aquel trauma antiguo que juraste haber superado. Frente a esta realidad fisiológica, necesitamos un modelo mental para transmutar esa ansiedad persistente en algo que pueda elevarse a una intención genuina. La clave no está en combatir la ansiedad ni en luchar contra la frecuencia que emites. El camino no es agregar más esfuerzo, más rigidez. La invitación es aceptar la ansiedad tal como es, en este momento exacto. Permite que el cerebro la clasifique, no como una amenaza que debe eliminarse, sino como una señal de que algo está siendo procesado, algo que aún necesita tu atención compasiva. Cuando hacemos este movimiento de acogimiento, permitimos que la corteza prefrontal, la parte más sabia y madura del cerebro, entre en acción, en lugar de quedar atrapados en la pura reactividad del sistema límbico. Es en este espacio de aceptación donde la emoción reprimida finalmente puede fluir sin el peso del juicio, que tu energía se realinea y la frecuencia vibracional comienza a cambiar de manera espontánea, sin necesidad de esfuerzo ni de performance espiritual. Este es el primer paso práctico para honrar el cuerpo que grita lo que el alma no soporta. El poder de la imaginación creadora, tal como enseñaron maestros como Neville Goddard, es una verdad profunda. Sin embargo, se convierte en una trampa sutil y peligrosa cuando se usa como ruta de escape de uno mismo. El peligro que la mayoría no te cuenta es este: usar la imaginación, el principio de la manifestación, como un narcótico, solo refuerza inconscientemente la creencia de que tu vida actual es insoportable y debe ser rechazada. Proyectas toda tu energía en un futuro idealizado, pero al hacerlo, desprecias e ignoras el presente, el único punto de poder real y el único lugar donde la sanación puede realmente suceder. Tu prisa por manifestar es, en realidad, tu huida de sentir lo que necesitas sentir ahora. En esa urgencia de control reside el error fatal que sabotea tu campo electromagnético. La mente, movida por la ansiedad de controlar el tiempo divino, intenta forzar el futuro, pero esa rigidez desmantela la sincronicidad, pues la energía del control es, en sí misma, una frecuencia de carencia. Joe Dispenza nos enseña que la mente necesita coherencia emocional antes de proyectar. La manifestación genuina no consiste en forzar el futuro para que ocurra, sino en resonar con tu estado de ser en el presente. Si tu vibración es lo necesito, el universo, que solo refleja tu coherencia, responderá con te falta. Hay 3 señales sutiles, un test de 3 pasos, que muestran si tu frecuencia está desalineada con tu intención, incluso cuando pasas horas visualizando. La prisa, la incapacidad de sostener la paciencia y la presencia en el proceso, el deseo de apresurar el tiempo de la manifestación, la necesidad de validación externa, la dependencia de señales, confirmaciones o aprobación de otros para creer en tu camino, la incapacidad de sentir satisfacción en el ahora, la sensación de que la vida solo será buena cuando logres el objetivo. Estos 3 factores son pruebas silenciosas de un sistema nervioso desregulado, vibrando en urgencia y carencia, y no en la confianza inquebrantable del sabio. El poder de las palabras es innegable, y el yo soy tiene una resonancia espiritual profunda. Sin embargo, la autoafirmación vacía, cuando se usa sin el alineamiento vibracional del sentir profundo, puede cimentar la autosabotaje de una manera sutil y dolorosa. Lo que revela la psicología de la autoimagen es impactante. Para quienes tienen la autoestima en el suelo o cargan un dolor profundo y una sensación de indignidad, repetir frases como «yo soy abundante» o «yo soy sanado» puede convertirse en un disparo al pie, una inversión de expectativas que solo intensifica el sufrimiento. La disonancia cognitiva entre lo que dices y lo que tu cuerpo siente es tan grande que el inconsciente rechaza la frase como una mentira evidente, reforzando la creencia de que aún no eres aquello que afirmas ser. Este es el mito sobre la reprogramación mental que lleva a muchos a fracasar al intentar cambiar sus creencias limitantes. La repetición de palabras sin el alineamiento vibracional del sentir profundo, algo que Claudio Naranjo siempre destacó, solo refuerza la sombra de lo que, en el fondo, sientes que aún no eres.
No es la palabra la que cambia la realidad, sino la frecuencia y la coherencia emocional que lleva dentro. Tu vibración no cambia por la afirmación, sino por la transmutación interna. Existe un factor silencioso que sabotea tu frecuencia, escondido en los patrones lingüísticos que usas sin darte cuenta. El poder de la presuposición negativa que habita en frases como «necesito ser feliz» o «tengo que ser más próspero». Tu inconsciente, esa inteligencia más profunda, entiende que si necesitas ser, es porque en este momento del presente aún no eres. El enfoque entonces está en la falta, en la carencia, y eso es exactamente lo que tu frecuencia continúa emitiendo y atrayendo. La verdadera fuerza del yo soy solo se manifiesta cuando surge de un lugar de aceptación y satisfacción en el ahora. Una coherencia interna que elimina la necesidad de probar algo al universo. Hay un error invisible que la mayoría de los buscadores comete sin darse cuenta. La búsqueda frenética y constante de picos de dopamina, que bloquea silenciosamente la manifestación de su propósito y su sanación. El error no está solo en las redes sociales o en la gratificación instantánea. Se infiltra también en la espiritualidad esotérica y motivacional que promete resultados rápidos y subidones energéticos sin exigir la profundidad del proceso. Esa búsqueda de placer inmediato destruye la disciplina y la energía masculina necesaria para sostener la frecuencia de la manifestación. La dopamina es la química de la búsqueda, de la motivación para ir tras algo, pero el contentamiento y la paz inquebrantable provienen de la serotonina y la coherencia interior. Lo que la naturaleza enseña sobre la paciencia vibracional es un verdadero paradoja que necesitamos integrar, la metáfora del roble. La semilla de tu intención no puede ser desenterrada cada día para revisar si está creciendo. Es una ley biológica y también espiritual que la manifestación requiere un periodo de silencio subterráneo, un tiempo de paciencia radical y presencia consciente. La prisa por tener la prueba de la manifestación es, en realidad, una desconfianza en tu propia energía y un acto de ansiedad que sabotea el proceso, drenando la fuerza vital que debería nutrir tu semilla. Para revertir este ciclo adictivo y generar satisfacción desde la coherencia interna y no desde los estímulos externos, necesitamos recalibrar el sistema de recompensa del cerebro. Imagina aplicar un ayuno de dopamina a tu espiritualidad. Durante algunos días corta la necesidad de buscar lo externo, evita los lives motivacionales excesivos, los videos cortos y hasta la búsqueda compulsiva de nuevas prácticas espirituales. Al crear ese silencio y esa ausencia de estímulos, obligas a tu sistema a encontrar satisfacción en la simplicidad y en la coherencia de tu propia presencia. Este pequeño ritual diario de revertir el ciclo adictivo es un acto de liberación y el comienzo de la disciplina necesaria para sostener la frecuencia de la manifestación genuina. La ley de la atracción falla miserablemente cuando se encuentra con la sombra del trauma no resuelto. Y esa es la revelación más impactante para quienes buscan una elevación espiritual superficial. Para las personas que cargan traumas activos, la ley de la atracción, en su versión simplificada, funciona como un bucle constante y cruel. El cuerpo está neurológicamente congelado en el dolor del pasado, atrapado en sus mecanismos de huida y evitación, y es exactamente esa frecuencia de dolor, de defensa y de no merecimiento la que está vibrando y por lo tanto atrayendo de vuelta a su experiencia. El sistema nervioso, en modo supervivencia, solo puede emitir lo que es en el presente, un eco de lo que no ha sido sanado. Esto nos lleva a lo que podríamos llamar la disonancia incurable del efecto Pigmalión invertido. Te vuelves víctima de la expectativa negativa que tú mismo proyectas sobre ti, reforzada por el dolor inconsciente acumulado. Si dentro de ti hay una voz que susurra que no eres digno de amor o de salud, todo tu campo energético vibrará esa carencia, atrayendo circunstancias que confirman esa creencia limitante, como si el universo conspirara contra tu felicidad, cuando en realidad solo está reflejando tu programación interna más profunda. El peligro está en estancarte en ese lugar de víctima de tu propia historia energética. La salvación, entonces, no está en proyectar un futuro fabuloso,
sino en mirar hacia atrás con el coraje de la compasión. El modelo mental para ir más allá de la simple visualización consiste en entender que no necesitas manifestar algo para ser feliz. Primero, necesitas acoger la parte de ti que nunca se sintió segura para recibir. Este acogimiento del niño interior herido, ese permiso para sentir la inseguridad sin reprimirla, es lo que, según Gabor Maté y la psicología profunda, permite que el cuerpo finalmente se descongele del pasado. Es la integración de tu vulnerabilidad la que desactiva la frecuencia de atracción del dolor. Hay un error fatal que muchos buscadores cometen sin darse cuenta. Una trampa que convierte el misticismo en excusa y la entrega en pasividad. Es usar la frase soltar el control como sinónimo de inacción o irresponsabilidad emocional. La verdadera entrega, la que genera coherencia emocional y paz inquebrantable, no es pasividad espiritual, exige coherencia emocional y acción inspirada, el alineamiento de la energía masculina, la acción en el mundo, con la energía femenina, la receptividad y la intuición. Lo que la mayoría hace es simplemente rendirse, disfrazando el miedo a actuar o el cansancio del esfuerzo con una falsa espiritualidad que anula el poder personal. El secreto para mantener esa coherencia emocional no está en pensar de forma positiva, sino en sentir. La psicología somática y la neurociencia revelan que el alineamiento no es una idea, sino una vibración. Se manifiesta al anclar la emoción de la gratitud en el presente antes de que el evento deseado se haya manifestado. No esperas a tener para agradecer. Agradeces ahora, por lo que eres ahora, y esa presencia de gratitud se convierte en el campo electromagnético que atrae la respuesta del universo. Debemos tener cuidado con la trampa sutil de la falsa humildad. Muchos usan la espiritualidad para disminuir su propio brillo, para evitar su poder personal, temiendo el juicio o la exposición que la autenticidad y la sanación traen. Esa es una forma sutil de autosabotaje, un patrón que nos mantiene pequeños y seguros. El poder del yo soy solo funciona y resuena con el alma cuando asumes, con responsabilidad y coraje, tu potencial. La verdadera liberación, como enseña Claudio Naranjo, está en la coherencia de ser quien realmente eres, sin disminuir tu luz para encajar en las expectativas ajenas. El camino hacia la sanación profunda exige una inversión filosófica de nuestra perspectiva espiritual. No basta con buscar lo trascendente. Es fundamental integrar lo que Ken Wilber llama el espectro de la conciencia. La espiritualidad madura, la que trae paz y plenitud inquebrantables, no consiste en anular el ego o la personalidad, sino en trascenderlos, integrarlos y usarlos como herramientas conscientes de acción en el mundo. El peligro de la espiritualidad superficial es estancarse en la fase de negación del yo terrenal, mientras que la verdadera liberación requiere que el alma use el cuerpo y la mente como vehículos alineados para vivir la verdad día a día. Para pasar del concepto puramente filosófico a la transformación neural, necesitamos un camino aplicable, una metodología que reconecte la vibración con el cuerpo. A esto podemos llamarlo prueba de realidad vibracional, una técnica práctica en 3 pasos: nombrar la sombra, reconocer el dolor o el patrón sin juicio como un acto de acogimiento, despolarizar la emoción, preguntar qué está intentando enseñarte ese dolor, resignificando la experiencia traumática, anclar la nueva frecuencia con una acción física inmediata, un movimiento pequeño pero consciente que comunica al cuerpo que la verdad cambió. Esa acción física anclada es lo que reescribe los patrones neuronales. La resonancia ocurre cuando la práctica se une con la realidad vivida, como se ve en las historias de transformación. Piensa en alguien que pasó años frustrado, intentando manifestar un cambio de vida solo con deseo. El cambio real, el punto de giro, no vino al desear más, sino al tener el coraje de cortar las disonancias, los hábitos tóxicos y las relaciones que drenaban su energía vital. La manifestación alineada con el alma no consiste en atraer más cosas, sino en eliminar lo que drena la energía que ya posees. Ese es el despertar de la conciencia aplicada, usar el autoconocimiento para limpiar el campo vibracional. Muchas veces dejamos de recibir
porque estamos demasiado ocupados pidiendo, y es ahí donde el silencio se revela más poderoso que la intención. El secreto para salir del ciclo de la carencia y entrar en el estado de satisfacción que precede a la manifestación está en la ausencia de necesidad. El verdadero poder no está en la elocuencia de tu oración, sino en la calidad de tu reacción ante lo que la vida te presenta. Si reaccionas a la frustración con desesperación, tu vibración confirma la falta. Si reaccionas con acogimiento y presencia, tu vibración confirma la suficiencia. La clave de la desprogramación neural está en la atención plena radical al cuerpo y a las emociones. El inconsciente, ese depósito de traumas y creencias limitantes, solo se revela en el presente, en el aquí y el ahora. La mente tiene el poder de llevarnos al futuro de la ansiedad o al pasado de la culpa, pero el cuerpo y la respiración nos anclan en la única realidad donde los patrones neuronales pueden reescribirse. Cuando te permites sentir la emoción reprimida, la sombra, sin la necesidad de cambiarla, estás desprogramando años de autosabotaje y permitiendo que el inconsciente se exprese y sea sanado. El silencio, por lo tanto, no es una pausa en el camino, es la brújula que apunta hacia tu verdad interior. Permite que la energía vital fluya, que la coherencia vibracional se establezca y que el universo responda a tu presencia, no a tu petición. El sabio no intenta controlar el mapa del viaje, sino la calidad de su caminar. El punto de giro de todo este viaje de autoconocimiento y búsqueda espiritual es entender profundamente que la totalidad no es la ausencia de dolor, sino la integración de la sombra y la luz en un todo coherente. La manifestación verdadera, la que trae paz y plenitud, no es un objetivo final, sino un subproducto natural e inevitable de esa coherencia interna. Cuando dejas de luchar contra las partes de ti que consideras imperfectas, te vuelves completo y tu vibración refleja esa plenitud. La sanación, en este nivel, no es un destino fijo, sino un viaje sagrado y continuo de retorno a tu esencia, un alineamiento constante de tu frecuencia vibracional. Es el acto de recordarte quién has sido siempre, antes de que las decepciones, los traumas y las expectativas externas intentaran moldearte y desplazar tu energía vital. Este camino exige activar al observador para una espiritualidad de responsabilidad radical. Ya no se trata de esperar que el universo conspire mágicamente a tu favor, sino de crear activamente el campo electromagnético interno, la coherencia de Joe Dispenza, que obliga al universo a responder a tu verdad recién integrada. La liberación del carácter, el legado de Claudio Naranjo, nos enseña que el camino no consiste en matar la personalidad o el ego, sino en madurarlos, enseñándoles a convivir con todas sus partes. El sabio no es quien logra vibrar alto superficialmente, sino quien conoce e integra todas sus piezas, transformando las antiguas neurosis en sabiduría y poder. Tu mayor fuerza reside precisamente en tu vulnerabilidad, siempre que sea acogida y reconocida. Si llegaste hasta aquí, la luz de tu conciencia ya brilla más fuerte que nunca por haberte atrevido a enfrentar el peligro oculto de la espiritualidad superficial. Sigue honrando tu camino, porque tu sanación y tu reencuentro con la esencia son un faro para el universo y para otros viajeros del alma que aún buscan el camino de regreso a casa. Queremos saber qué insight de este viaje tocó más tu alma hoy y cómo resuena con tu frecuencia actual. Deja tu comentario y ayúdanos a construir este puerto seguro para todos nosotros. Suscríbete y activa la campanita para más viajes de autoconocimiento profundo. Hasta la próxima jornada, donde la ciencia encuentra al alma. Y recuerda, la paz que buscas reside en la coherencia vibracional de ser quien realmente eres.